¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos reunimos nuevamente hoy día miércoles en los estudios bíblicos. Ya no, de bíblico tiene muy poco, pero el fundamento es la base en la cual vamos a construir nuestra apología, nuestra defensa de la fe. Porque nuestra fe no está cimentada en el aire, está cimentada en un Dios real. Así que por eso hemos visto y estamos viendo el capítulo del teísmo. Nosotros nos confesamos teístas, creemos que hay un Dios y necesitamos argumentos para decir que ese Dios es real. La ciencia nos presta algunos argumentos como los que hemos estado viendo, el cosmológico, el teleológico, y hoy día vamos a ver el antropológico, es decir, que el hombre da testimonio de Dios. Simpático, porque el hombre no es una criatura ajena a Dios, es parte fundamental de la relación de la naturaleza y Dios. Entonces, nosotros hoy día vamos a conversar sobre el argumento moral o antropológico, ¿cierto? Moral, viene la palabra mores, que significa costumbres. El hombre viviendo en sociedad crea, forma costumbres que no son propias de él, sino que son desde afuera de él, ¿cierto? Que van haciéndose tan habituales en su vida de que al tiempo uno puede pensar que son propias del hombre. No. Y la concepción de bien o mal, de bueno o malo, no viene no viene desde el hombre, viene desde afuera, de donde nosotros podemos entender de que el concepto de lo que es bueno o es malo ha llegado. Entonces, en los capítulos anteriores, ¿cierto? Nosotros hemos visto que todo hombre tiene en su propia naturaleza la evidencia de la existencia de Dios. Es evidente que el hombre no es casual que exista. Hay una causa que da origen a la humanidad. Eso no lo puede desmentir nadie. El problema está en que hay una irresistible, una franca reacción a negar la existencia de Dios. Y cuesta un poco decir que no. No es menos cierto que cada hombre tiene en sí mismo, en su ADN, en su registro interno, la misma evidencia de que existe un Dios extramundano y es personal, y Él es inteligente, voluntario y moral, que Él conoce, que Él tiene derecho a ordenar y que Él puede castigar y que Él puede salvar. En sus manos están todas esas herramientas. Se puede uno preguntar de manera sobrenatural si es así, si cada hombre tiene su propia naturaleza un testimonio cuya competencia no puede poner en tela de juicio y cuyo testimonio no puede ignorar. ¿Para qué argumentar acerca de esta cuestión? Tres razones para decir que necesitamos argumentar sobre Dios. Primera razón, porque incluso las verdades evidentes por sí mismas son a menudo negadas. Claro, es evidente la existencia de Dios, pero el hombre en sí mismo, en su rebeldía, busca la manera de negarlas. ¿De acuerdo? Segundo, porque los hombres, la humanidad, en su presente estado moral, se encuentra bajo intensas tentaciones de negar la existencia de un Dios santo y justo.
O sea, nuestra maldad es tan acérrima que tenemos que justificar nuestra vida y decir que lo malo es bueno. Porque la bondad, la benignidad, son cosas culturales. El hombre aprende a ser generoso, el hombre aprende a ser amable. No, señores. Por eso necesitamos los argumentos, para poder decirle que esos atributos no son del hombre, sino del que hizo al hombre. Y ahí vamos a llegar. Y tercero, porque se están haciendo constantes esfuerzos para pervertir o contradecir el testimonio de nuestra naturaleza acerca de la existencia y la naturaleza de Dios. Un ejemplo. Hace un tiempo atrás se comenzó a hablar sobre el lenguaje de género y a postular de que el género no es propio de nuestra naturaleza, sino que es un tema cultural. Incluso hay un libro de una escritora que plantea que una mujer no nace mujer, se hace mujer culturalmente. ¿Y todo esto por qué? No tiene otra intención que justificar lo injustificable. ¿Qué es injustificable? De que el hombre renuncia a su naturaleza para vivir contra natura. Contra natura. Lo que es bueno. Por ejemplo, quiero profundizar un poco en el tema. Si un perro, un animal, que no tiene razonamiento, come algún alimento que le hace mal, le hace vomitar, le hace tener diarrea, nunca más vuelve a comerlo. Pero nosotros, conscientemente, inteligentemente, como estamos enojados con nuestro Creador, tomamos las cosas que nos hacen mal. Fumamos aunque sabemos que nos da cáncer. Bebemos aunque sabemos que nos da cirrosis. Abusamos de las grasas sabiendo que se nos hincha el colon. Y así consumimos drogas sabiendo que nos seca el cerebro. Y practicamos actos sexuales lejos de la naturaleza para la cual fuimos diseñados. Entonces, el hombre en su rebeldía contra el Creador desarrolla conductas que van contra el Creador, como el tema de la homosexualidad. La homosexualidad es contra natura. Contra natura. Entonces, eso vamos a conversarlo a lo mejor en algún apartado, en alguna cosa. Pero básicamente eso, que el hombre está haciendo constantemente grandes esfuerzos para pervertir y contradecir el testimonio de nuestra naturaleza. Entonces tenemos que por fuerza natural necesitamos tener el argumento, ¿cierto? Segundo, el argumento está basado en la existencia de la mente. ¿De dónde viene la mente? ¿Es hereditaria la mente? Aunque sabemos que dentro de esta cajita, ¿cierto?, hay pensamientos, hay recuerdos, y hay un sinfín de cosas que a lo mejor no las entendemos. Pero físicamente no están ahí. Podríamos decir de una manera que nuestra cabeza tiene memoria virtual. En algún lugar de mi cerebro hay memoria, pero si abrimos esa cajita de memoria no vamos a encontrar los recuerdos.
porque físicamente no existen, como los sentimientos no existen físicamente. Entonces pasan a otro estado que son no físicos. La palabra no físico para los griegos es espiritual, sin cuerpo. Por lo tanto, dentro de esta cajita, ¿cierto?, hay un espíritu, hay un mundo espiritual que lo evidenciamos cada día, cada instante. Entonces, la existencia de la mente, al ser espiritual, nos lleva directamente a que el que nos hizo también es espiritual. Entonces, el ser humano es inteligente no por herencia. Se creía antiguamente que un padre con problemas, por ejemplo, con síndrome de Down, si tenía hijos, sus hijos iban a ser todos con síndrome de Down, y no es así. Que un padre, si tenía en Estados Unidos, hace mucho tiempo atrás, a principios del siglo XIX, a fines del siglo XX, a principios del siglo XX, a los delincuentes peligrosos, pedófilos, violadores, ¿no?, se les castraba que no tuvieran hijos porque sus hijos iban a nacer con los mismos sentimientos, y no es así. Entonces, toda persona tiene conciencia de la evidencia de la existencia de la mente. Sabe que él es un ser inteligente y personal. Sabe que su personalidad no reside en su cuerpo, sino en su alma. Sí, durante muchos años se buscó dónde estaba el alma, que incluso hubo especulaciones de que la podían pesar, de que pesaba 23 gramos, porque al momento de morir una persona perdía 23 gramos. Pero es inmaterial, no corpóreo. Están fuera del cuerpo, son distintas al cuerpo. Es decir, si alguien pierde una mano, esa mano no tiene memoria. Si a alguien ahora que están de moda los trasplantes, le trasplantan el hígado, ese hígado no viene con recuerdos de la otra persona. Bueno, habían cuentos míticos, historias bonitas, por ejemplo, la película La Mano, de que un tipo se le cortaba la mano, se la ponían a otro, y como el tipo era pianista, en la mano sabía tocar el piano. Y eso no es posible, ¿cierto? Entonces, son diferentes sustancias, body, el cuerpo, al alma, espíritu, ¿cierto? Vienen de distintas partes. El cuerpo viene de la configuración de este mundo. Pero el alma, ¿de dónde viene? El alma del padre se transfiere al hijo, se reproduce el alma, y ese es un argumento importante. Si tenemos en cuenta que el alma es única de cada ser humano, no tiene no es transmisible de uno a otro, entonces no se entiende, o sea, no tiene ninguna razón de ser en una mente normal hablar de la reencarnación. Porque el alma es única de cada ser humano. Es única. Es nuestro enlace con el Creador, que es único. De que cada uno tiene esa, digamos, chapa, cerradura, que solamente Dios tiene la llave para abrirla. Entonces, si es única, no puede ocupar otro lugar.
otro ser. No hay esa transmisión. Entonces, dice aquí el libro que estamos estudiando, que es evidente que el alma no es producto del cuerpo, es agregada al cuerpo para darnos una perspectiva diferente de la vida, la concepción de quiénes somos y por qué somos. Como el hecho de la experiencia, la mera materia con sus fuerzas físicas nunca origina vida vegetal, y la vida vegetal por sí misma nunca origina ni pasa a ser una vida animal. Es decir, una planta nunca llega a ser un animal. Aunque sea una planta carnívora, no va a ser un animal, es planta, ¿cierto? Entonces, ni una planta, por mucho que desarrolle, va a llegar a una vida espiritual o una vida intelectual. Tan pronto como el principio de la vida abandona una planta o animal, las fuerzas físicas permanecen en la materia, obran en su disolución. Estos son hechos indeleblemente impresos en las convicciones de la masa de la humanidad. Son conclusiones a las que ha llevado a las mentes de todos los hombres la experiencia universal. Cierto que son negadas por ciertos científicos, pero la teoría sobre la que basan estas negaciones involucra la negación de muchas otras creencias, de muchas otras leyes. Es decir, para negar la existencia del alma también tenemos que negar el pensamiento, también tenemos que negar la inteligencia, tenemos que negar tantas cosas, ¿cierto? Y tercero, ¿cierto? Basado en la naturaleza del alma. Hay dos leyes o hechos generales que parecen caracterizar todas las obras de la naturaleza. Por naturaleza, significa que aquí todo lo que es intrínseco procede de Dios. La primera de estas leyes es que sean cuales sean las capacidades, necesidades o deseos que existan, siempre tienen una provisión adecuada para suplirlas, satisfacerlas. Esto es evidentemente cierto con respecto al mundo vegetal. Las plantas tienen órganos especialmente acondicionados para conseguir sus nutrientes. Si hay plantas, por ejemplo, un árbol que es en la zona norte, el algarrobo, la característica del algarrobo es que sus raíces crecen hacia abajo, en línea recta. Diferentes son al coihue, que crece en la zona sur, que sus raíces se expanden por la superficie. ¿Cuál es la diferencia? Que el algarrobo tiene que ir a buscar el agua a mucha profundidad y el coihue tiene el agua en la superficie. Además, donde vive el algarrobo no necesita fortalecer sus raíces hacia el alrededor porque no hay erosión, producto que no hay agua. Pero el coihue necesita hacer una red, un tejido para proteger la tierra, que no se la lleve la lluvia. O sea, todo tiene una razón de ser. Nada existe por nada. Nada existe por nada. Ojo con eso, ¿cierto? Así también los animales suplen todas sus necesidades con los órganos que tienen. El hombre no puede vivir en la luna porque no tiene sus órganos adaptados para vivir en ese estado, ¿cierto? Entonces, en base a eso, tenemos muy claro de que el ser humano
la antropología da evidencias de que hay un Dios, ser poderoso, detrás nuestro que nos ha provisto de todas estas cosas. Y el alma que tenemos, la mente que tenemos, el espíritu que tenemos, ¿cierto?, da testimonio de la existencia de Dios. Por lo tanto, basado en la naturaleza moral del hombre, podemos afirmar que hay un Dios, ¿cierto? Dice así los hombres, como Kant, Immanuel Kant, un filósofo contemporáneo, o el Sir William Hamilton, aunque niegan la validez de todos los otros argumentos para la existencia de Dios, admiten que nuestra naturaleza nos obligan a creer que Él es Dios y que Él es persona, tiene características propias. Nuestros sentimientos morales no se deben a la educación. Nuestra educación solamente nos enmarca, pero dentro de eso, sin ese marco moral, aún nuestra vida se inclina hacia el bien. Ciertamente se objeta que estos fenómenos de nuestra naturaleza moral se deben a la educación o a la superstición, pero esto se responde primero, que las verdades morales tienen luz de evidencia propia, que no pueden negar del mismo modo que se pueden negar las instituciones de los sentidos de la razón. Puede incluso decirse que nuestros juicios morales tienen una mayor certidumbre que cualesquiera de las convicciones. Los hombres creen cosas absurdas, creen lo que contradice la evidencia de sus sentidos, pero nadie ha creído ni creerá que la malignidad es una virtud. Y en segundo lugar, lo que es universal no puede ser explicado mediante la particularidad de la naturaleza, de la cultura. Entonces, resumen, hemos visto varios argumentos de distintas índoles, ¿cierto?, que demuestran la existencia de Dios por medio de las herramientas que nos presta la filosofía, la psicología, la ciencia. Ahora tenemos la evidencia de la antropología que nos presta, recibiendo ahí un mensaje, la antropología que nos presta esta herramienta de la moral. Dios es real, no porque lo diga la Biblia, es porque lo dice el ser humano cuando se pone frente a un espejo. Es imposible que dentro del vientre de una madre el azar haya puesto las células donde correspondían. Una célula que iba a ser el ojo no lo dejó puesto en el pie para que fuera un ojo de gallo. No. Esa perfección requiere un intelecto, un motor intelectual que ordena las cosas. Y luego, cuando nosotros vivimos y cuando a un niño se le pregunta ¿quién hizo esta maldad? Y el niño esconde la mano, nadie le enseñó que debía esconder la mano. ¿Por qué? Porque su conciencia moral le dice que hizo lo malo. Sin tener la cultura, sin tener la educación, nuestro ser sabe lo que es bueno y lo que es malo. Que nos gusta hacer lo malo es diferente. Que nos gusta ir contra la ley es diferente. Te dicen a las 10 de la noche hay toque de queda y no puedes salir a la calle, salimos a la calle porque nos gusta ir contra lo establecido. Y así es como el hombre se levanta contra Dios, porque no quiere ser sometido a ese ser inteligente, inmortal, infinito, lleno de bondad, que nos hizo, nos cuida y nos salva. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga mucho. La próxima semana comenzamos con los ateístas y los argumentos que tienen para ser ateos. Que Dios los bendiga mucho. Muchas bendiciones y cuídense. No solamente del virus, sino de la falta de fe que invade nuestras casas. Buenas noches.